Yo, Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito el discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador. Hoy hablaremos sobre redes sociales y cultura con el profesor Alexis León. Alexis León es profesor de Psicología, Humanidades, Historia, es estudiante doctoral, actualmente está en el proceso de disertación, culminando su proyecto de tesis doctoral, el cual es un tema bien interesante y si ahorita tenemos un ratito estaremos hablando sobre eso. Sin más, vamos a dejar a Alexis para que se presente y comience nuestro programa de hoy. Saludos, Alexis, y bienvenido. Saludos a ti y a todos los que están escuchando y conectados. Gracias de verdad por la oportunidad y a ti, al equipo del Instituto de Cultura, de verdad que lo agradezco muchísimo. Espero que todos estén bien. Listo aquí para hablar de este tema que me encanta tanto. Tú me dices cuándo lo empezamos, si lo empezamos ahora. Vamos a comenzar, sí, dale. Ok, perfecto. Pues yo voy a compartir con ustedes. Mi nombre es Alexis León, como bien dijo mi compañero Pablo. Yo soy profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en el recinto, bueno, pertenezco al recinto de Guayama, aunque doy clases en el centro que tienen en Humacao. En Humacao hay un centro educativo inter. He enseñado en otras universidades. Actualmente en Inter estoy ofreciendo los cursos de formación humana, sociedad global y cursos de historia, sobre todo de historia de Puerto Rico y algunos otros por ahí que a veces surgen. Y si algo tienen en común esos cursos es que básicamente todos tienen un gran componente de lo que es cultura. En ese sentido, es un tema que a mí me gusta mucho, es un concepto que a mí me gusta tocar mucho, lo que es cultura en cada uno, en formación humana, en sociedad global y en historia, cada uno desde su perspectiva distinta, y cuando Pablo me hace el acercamiento, pues le digo que sí, porque es un tema que toco constantemente. Y voy a compartirles por aquí, déjenme hacerlo como se supone que sea. Se supone que todo el mundo esté viendo ahora mismo la presentación que hice de redes sociales y cultura. Yo le voy a ser bien sincero, como le digo a todos mis estudiantes. Yo domino bastante los PowerPoint, pero no soy fanático de los PowerPoint. A mí me gusta mucho más hablar, conversar y dialogar entre ustedes y yo de lo que es la temática, en vez de tanto leer del PowerPoint, pero lo vamos a utilizar hoy. La temática, redes sociales y cultura. ¿Por qué yo estoy aquí hablando de redes sociales y cultura? Cuando a lo mejor yo no toco el tema de redes sociales en mis clases, aunque sí lo toco, de hecho, sobre todo en la parte que hablamos de comunicación. Porque yo, además de ser profesor, pues estoy en el mundo de las redes sociales. Tengo un canal de YouTube que va muy bien, gracias a todos los que se siguen añadiendo todos los días. Y tengo una plataforma de Instagram en la cual divulgo bastante contenido con estudiantes de Puerto Rico y de otras partes del mundo, de muchas partes del mundo, de hecho. Así que es un tema, son dos conceptos que manejo bastante y que logro mezclar bastantes. Entonces, mucha gente piensa, y eso es una de mis intenciones primarias con esta presentación, es quizás derrumbar un poco ese concepto o ese mal concepto de que la cultura es no sé si llamarlo como un concepto demasiado elevado al cual solamente pueden acceder algunas personas y al cual no todo el mundo tiene derecho, digamos, entre comillas, a formar parte de, ¿verdad? Porque entendemos que cultura son solamente obras de arte o pintura o canciones importantes o personajes ilustres importantes, y eso no es correcto. No es correcto pensarlo. Claro, en una clase de antropología básica o en una clase de CISO es probable que pues esa temática se derrumbe, pero siempre es bueno recordarlo. Y es necesario hablar de la cultura como algo que nosotros todos los días hacemos y rehacemos. Así que yo lo que quiero con esta presentación es que veamos que nosotros mismos hacemos cultura, y de hecho desde las redes sociales se puede hacer cultura. Ojo, también se puede hacer cosas que vayan quizás un poco en contra o que
Algunos dirán por ahí que destruyen la cultura. Hay que ver si realmente la cultura se destruye o se evoluciona. Eso es un debate que podemos dejar abierto para otro tema. Pero la realidad es que son dos temas que se mezclan. Quiero saludar a todos los que se siguen añadiendo. Gracias por estar aquí. Entonces, es obligado, pienso yo, que es obligado que si vamos a hablar de redes sociales y cultura, nosotros tengamos que poner sobre el tapete la pregunta de ¿qué es cultura? Para mí eso es como que necesario, requisito, ¿no? Y la cultura es un concepto, o cultura es un concepto que de por sí es complejo, es bien complicado, es denso. ¿Por qué? Porque abarca muchas cosas. No es que no se pueda trabajar, para eso están los antropólogos, sobre todo los culturales, ¿no? Y todos los demás que trabajamos con esto, en historia y lo demás. Pero no es un concepto liviano. La realidad es que no es un concepto liviano. Hay un meme por ahí, de hecho, en las redes sociales, que dice, pregúntenle a un antropólogo qué es cultura y van a tener quizás probablemente un debate de días, años, ¿no? Yo soy profesor de psicología también. Es como decirle, pregúntenle a un psicólogo qué es la mente y vamos a tener muchos debates. Porque son conceptos abstractos. Yo a todos mis estudiantes, cuando en los primeros días de clase, y aquí hay algunas personas que fueron estudiantes míos, yo les digo, bueno, dígame qué es la mente, háblenme, o sea, descríbanme la mente como un concepto concreto, no se puede, porque es un abstracto y es un concepto que hay que abordarlo con unas miradas específicas. Lo mismo pasa con la cultura. Usted no puede ir al supermercado y comprar 5 libros de cultura, ojalá pudiésemos comprar más cultura. La cultura es un concepto bien complejo para explicarlo. Y hay muchos, pero muchos antropólogos, historiadores, sociólogos, filósofos incluso, que han tratado de definirlo. Y hay buenas definiciones, como hay malas definiciones, hay definiciones que son bien variadas. A mí me gusta mucho una definición que la da Malinowski, un antropólogo básicamente, es como que el top de los top a los que uno va cuando estudia antropología. Y tengo que hacer mención, a mí me gusta mucho reseñar y darle crédito a los profesores que me han enseñado mucho. Y este personaje de Malinowski, yo di con él y con sus escrituras por un profesor que realmente también Pablo lo conoce, un profesor que yo tuve de historia, se llama Armando Martí Carvajal, que es un gran historiador y antropólogo. Y cuando yo accedo a los escritos de Malinowski, que presenta una visión antropológica sumamente distinta de lo que yo pensaba que era la cultura, me gusta y la traje aquí y la quiero reseñar porque me parece que abarca lo que yo quiero tocar para luego entrar a lo de las redes sociales. Malinowski va a decir, y esto es de las definiciones largas que a mí me gusta cogerlas por parte, la voy a leer completa y después la desmenuzamos, que la cultura es el conjunto integral constituido por los utensilios y bienes de los consumidores, ya mismo vamos a explicar, por el cuerpo de normas que rige los diversos grupos sociales, por las ideas y artesanías, creencias y costumbres. Bueno, vamos a digerirla un poco, ¿no? El conjunto integral constituido por los bienes por los utensilios y bienes de los consumidores. De por sí, decir conjunto integral nos está diciendo que no la podemos dividir para estudiarla. Yo sé que la cultura tiene sus espacios en los grupos pequeños de personas, a través de la música, a través de las tradiciones, a través de las costumbres, a través del lenguaje, pero no podemos pretender definir cultura desde esos espacios específicos, porque cultura es la integración de todo eso valga la redundancia, en un todo. O sea que es algo integrado que se constituye por los utensilios y bienes de los consumidores. Y yo quiero empezar a romper algunas ideas aquí. Cuando pensemos en bienes de los consumidores, no pensamos solamente en lo que compramos, no pensemos solamente en lo que compramos. Las ideas se transmiten por cultura. Usted puede acceder a una ideología a través de intercambio cultural y no la compró en un supermercado, no la mandó a buscar por Amazon, ni por eBay, ni lo que sea. O sea, los bienes de los consumidores, un bien es cualquier cosa que yo tenga o que pueda acceder a ella. Cuando hablamos en cultura, no. Si hablamos de economía, pues tenemos quizás otra definición. Y los utensilios son las herramientas que utilizamos para acceder a esos bienes, para acceder a esas ideologías.
Obviamente, y como dice el tema de hoy, vamos a hablar de una de esas herramientas que yo, como le digo a mis estudiantes, es la más pegada que está hoy día, porque son las redes sociales, porque las redes sociales sirven para consumir y divulgar cultura, ¿ok? Entonces, sigue diciendo, por el cuerpo de normas que rige los diversos grupos sociales. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, la cultura envuelve también las reglas, las regulaciones, las normas jurídicas y no jurídicas. Porque hay un montón de cosas en la sociedad puertorriqueña, por ponerle un ejemplo, que no son leyes, pero usted la toma como si fuera algo regular o normal. Y los que me ven en la cámara estoy haciendo comillas porque saben mis estudiantes que esas palabras de normalidad y regularidad, pues yo las tomo con comillas, ¿no? Y sobre todo, es importante en la cultura estas reglas porque al igual que la cultura evoluciona, las reglas también evolucionan. Y constantemente en esta presentación yo quiero que hagamos un ejercicio temporal o de viajar en el tiempo siempre a 20 o 30 años atrás. Si nosotros nos montamos en una máquina del tiempo y vamos al 2000, vámonos al 2000, al año, el famoso año del Y2K, que todas las computadoras se iban a caer y todo lo demás, ¿ok? Las reglas sociales que habían en este país, no digamos en el mundo, vámonos en este país, eran muy distintas a las reglas que hay hoy día. Las normas sociales, jurídicas o no jurídicas, o sea, legales o no legales, y por aquí está mi amigo Cristian, que está en el campo de lo legal también, esas normas van cambiando, las tradiciones van cambiando, ¿ok? Así que constantemente esas normas que rigen los diversos grupos sociales van cambiando. Este tema, yo no sé, obviamente yo entiendo que Pablo me deja hablar aquí desde mi perspectiva como profesor y a mí me gusta mucho apretar esos botones de los estudiantes con temas sumamente contemporáneos, con temas de hoy día, de actualidad. Las normas sociales que rigen el tema de la diversidad y la comunidad LGBTQI, y creo que se me queda una, de las personas homosexuales, heterosexuales, homosexuales, lesbianas, transexuales, todas estas personas de las cuales tengo muchos que son amigos míos. Las normas no eran las mismas que hace 20 años atrás y eso es cultura. Y nadie puede negar que la evolución cultural del término depende mucho sobre lo que se corre en las redes sociales. Porque esas redes sociales son nuestra ventanita, como vamos a ver ya mismo. O sea que incluso las reglas van cambiando. Las ideas, las ideologías, las artesanías. Y cuando hablemos de artesanías, también quiero romper, sáquense la idea de que están en una feria en el Paseo de la Princesa de San Juan. Son muy bonitas las artesanías. Pero en donde quiera que haya una persona creando algo único con sus manos, hay artesanía. Incluso la comida. Tengo aquí en mis notas que quiero poner un ejemplo. Yo cuando tuve un profesor de bachillerato de la UPR de Humacao, que fue donde yo empecé a estudiar, que decía, ¿cómo usted le define culturalmente a un estadounidense, por ejemplo? Y él ponía a un estadounidense de un estado de estos de bien arriba, quizás Seattle, ¿qué es una alcapurria? Entonces, eso era tan interesante porque es una definición cultural y es una artesanía, básicamente, es algo que se crea con las manos, aunque se ha producido en masa ya para poder trabajarlo como empresa, ¿no? Pero es bien difícil porque eso es cultura. Entonces, a la hora de yo transmitir cultura por una red social o por otro tipo de red, a veces esa ventana que yo uso para transmitirla, pues no siempre es la mejor porque allá no me van a entender o porque no tienen las mismas ventanas. Por eso es importante saber y recordar todo el tiempo que la cultura pertenece a un grupo. No hay tal cosa como cultura mundial, aunque podemos hablar de ella quizás en un aspecto globalizado, pero la cultura es el producto de unas personas funcionando, ¿ok? Y obviamente creencias y costumbres, que esa es la parte de la definición que yo creo que todos ustedes se acuerdan de ella desde la escuela, ¿verdad? Las creencias y costumbres que también van cambiando y van evolucionando. Así que esa definición de Malinowski a mí me gusta mucho porque aunque abarca muchas cosas, es buena porque nos deja entender lo complejo y lo denso que es el tema de la cultura, ¿ok? Entonces, obligada la pregunta es, Alexis, pero ven acá,
¿para qué estamos hablando de un tema de ciencia social, de redes sociales y cultura si no todo el mundo tiene redes sociales? Las redes sociales pertenecen a un número pequeño de la gente, de la población mundial. No es suficiente, ese tipo de personas con acceso a las redes sociales no son suficientes para cambiar un modelo cultural o para cambiar una cultura, para evolucionarla, para crear una nueva cultura. Pues se quedaría boquiabierto y eso es un estereotipo que traemos porque quizás no vamos avanzando tan rápido como avanzan en las redes sociales y obviamente el acceso a Internet que es necesario para tenerla. Miren, 3.78 billones de personas y en el mundo hay 7.8 billones de personas. ¿Ok? 7.8. Así que casi el 48% de la población mundial usa redes sociales. ¿Ok? Overlo es una compañía que se dedica a orientar y educar sobre el uso de las redes sociales. Estas estadísticas, yo tenía una del 2019, conseguí la del 2020 que la acaban de actualizar, de Statista. Statista es una página de internet que usted puede ir y tienen cuánta estadística hay de las redes sociales mundiales, la tienen. Hasta el 2020, el 48%, vamos a redondearlo, básicamente la mitad, un poco menos de la mitad de la población tenía acceso a las redes sociales. Y yo tuve un profesor de estadística también, Vázquez Vera, que yo creo que le dio, Sánchez Viera, Vázquez Vera era de política, que le dio estadística a mucha gente que estudió en UPR, que me decía, Alexis, la estadística sola no dice nada, tiene que explicarme, porque yo le puedo decir 3.78 billones de personas y ustedes me pueden decir, sí, ese es el 48%, pero a lo mejor la mayoría de la gente son niños que no tienen acceso a una red social porque no saben manejar un teléfono, niños de 5 años. Equivocado. El 65% de la población mundial, estos son datos obviamente de las Naciones Unidas y de todas estas personas que trabajan, específicamente de las Naciones Unidas, el 65% de la población mundial tiene entre 15 y 64 años. Edades que manejan de alguna forma u otra redes sociales. Así que si el 65% de la población maneja redes sociales, o sea, tiene entre 15 y 64 años, cuando yo voy a una estadística que me dice que el 3.78 billones de personas de la población general, completa, niños, recién nacidos, adultos, ancianos, el 48% maneja redes sociales. Si yo lo llevo a una estadística, si yo hago una inferencia de eso, yo puedo decir que básicamente todo el que tiene un acceso a Internet tiene acceso a las redes sociales. De alguna forma u otra, no pensemos que está 24 horas en las redes sociales. No, a lo mejor está media hora, porque puede estar media hora, pero tiene acceso a las redes sociales. Consume, produce y reproduce, divulga, acepta, critica, debate culturalmente todo el tiempo, porque aunque usted debata con su vecino, que ambos se visten igual, que pagan el agua en el mismo sitio, que estudiaron en la misma escuela, que comen básicamente lo mismo, que los dos juegan baloncesto después de las 5 de la tarde porque esa es la costumbre que tienen, como quiera, son dos entes distintos, o sea, son dos entes que aportan de manera distinta a la cultura y uno consume la cultura del otro, ¿ok? Como parte de esa estadística también me gusta tocar aparte de que el 48% de la población utiliza redes sociales, y ya le expliqué con el otro dato que básicamente todo el que tiene acceso al Internet, pues utiliza las redes sociales. Hay una gráfica muy interesante de la gente de Overlo, que también es basada en la gente de Statista, que en el 2021, ese es el dato, 3.78, pero miren al 2025. Al 2025 estamos en 4.41 billones. Y eso, si usted lo divide en una calculadora, obviamente hay que ver si nos mantenemos más o menos entre 7.8 billones de personas, sería más del 50%. De hecho, en los datos que usted consigue de la ONU y de todas estas agencias que son mundiales, este año, el 2021, se pudo pasar de la mitad de la... Siempre se decía, no, la mayoría del mundo no tiene acceso a Internet. Ya es más del 51%, ya es el 51%, o sea que ya es más de la mitad. Claro, no es tanto más de la mitad, pero ya más de la mitad de las personas en el mundo tienen acceso a Internet, o sea, el 51%. Si yo me voy a esa estadística, en el 2025, 4.41 billones de personas van a utilizar las redes sociales, yo puedo entender que es mucho más de la mitad.
Y yo lo que quiero que vean es cuánta gente usaba las redes sociales hace 4 años. En el famoso 2017, que culturalmente es un año cargadísimo para Puerto Rico, porque fue el huracán María. Y el huracán María, ustedes me lo pueden debatir y podemos trabajarlo y debatirlo, no hay problema. Pero culturalmente hay un antes y un después del huracán María. Culturalmente lo hay. Y en el 2017, solamente 2.9 personas tenían acceso a las redes sociales. En un periodo que cubre hasta el 2025, 8 años, el crecimiento no es exponencial, pero es bastante rápido. ¿Ok? Entonces, yo tengo que traer esto a colación para hablar de cultura, porque en ningún otro momento de la humanidad el crecimiento de las herramientas que nos proveen para consumir cultura o consumir cosas que a lo mejor no son cultura, podríamos debatir qué no es cultura y qué es cultura, es más amplio. Y yo sé que va a haber gente o estudiantes que me dirán, profe, pero la invención de la imprenta, que abrió el espectro a que todo el mundo pudiera leer un libro impreso y no tendría que entrar a un monasterio a leer el original de Aristóteles, por ejemplo, o solamente el único, las 2 versiones que hay del Quijote de la Mancha, por ejemplo. Sí, fue un gran, como dirán los amigos estadounidenses, un breakthrough. Sí, pero el impacto en tan corto espacio de tiempo no lo ha habido nunca en la humanidad. O sea, no lo ha habido. Y que las redes sociales te abran ese espacio a tu poder crear, valga la redundancia, espacios de divulgación y de consumo cultural, no lo ha habido. En la realidad no lo ha habido y podemos hablar incluso del uso del Internet, que viene ya desde los mediados de los 90. O sea, ese avance que ha dado en esa dirección la humanidad gracias al acceso por Internet nunca se había visto. Y obviamente la cantidad de cultura que estamos consumiendo para una cosa u otra a través de esas redes sociales es mayor y va a ser mayor en los próximos años. Diría yo, y lo comentaba con un colega en estos días, hace como un mes, que la pandemia nos hizo movernos, ¿sabe?, a un ritmo mucho más acelerado en muchas cosas que probablemente iban a tardar 5 o 6 años en Puerto Rico, y es la realidad, y en el resto del mundo, pero vamos a ponernos en Puerto Rico, que es nuestra sociedad, tardaron 1 año en hacerse, porque la pandemia la adelantó. Gente pagando cosas por Internet, gente que no se atrevía a comprar por Internet, comprando por Internet, gente conectándose por redes así de audiovisuales como Zoom, gente cogiendo clases, gente graduándose por Internet, gente sacando licencias por Internet. O sea, esta pandemia hizo acelerar en muchas cosas. Claro, en otras cosas no fue tan buena, pero aceleró muchas cosas y sobre todo el acceso a las redes aceleró muchas cosas, lo que culturalmente hubiese tardado más tiempo en hacer, ¿no? Entonces es bien importante esta estadística porque vemos el crecimiento que yo quiero pensar, y con eso termino, que quizás tendríamos que tomar en cuenta que a lo mejor de aquí al 2025, ok, 4.41 billones tienen acceso a las redes, pero es que a lo mejor de aquí al 2025 más gente tiene acceso a Internet. Pues eso no lo hemos tomado en cuenta, y todos los días, cada día nuevo, hay nuevos proyectos para llevar Internet a lugares donde no hay Internet todavía. O sea que tendríamos que ver cómo se manejan esos valores cuando la gente siga teniendo acceso a Internet. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de esas estadísticas para traer el tema a lo cultural. Facebook sigue siendo la red social más popular y aquí habrá gente que me dirá, eso es mentira, es Instagram. No podemos ver las cosas desde el lugar donde estamos ubicados. Instagram no es la red social más utilizada y les voy a decir en arroyo de habichuelas por qué. Porque la mayoría de la gente que utiliza las redes sociales todavía sigue siendo más los adultos que los jóvenes. E Instagram es una red que apela más a un público joven. Además, Facebook, aunque es del mismo dueño, Facebook e Instagram es del mismo dueño, Facebook tiene algunas herramientas adicionales que Instagram todavía no ha incorporado. Comerciales, no comerciales, muchas cosas que Instagram no ha incorporado y por eso sigue siendo la red social que más se usa. El segundo dato para mí es mucho más importante. El 90.4% de los millennials rompan el estereotipo de que los millennials son los muchachitos que nacieron después del 2000. Nada más disparatado que eso. Los millennials es la generación que nació entre, mucha gente dice el 80, yo pongo 81, y entre el 2000.
O sea, y yo tengo muchos amigos por aquí que nacieron en ese tiempo. Cristian nació ahí también. O sea, todo el que nació entre el 80 y el 2000 se le considera un millennial, y la explicación de millennial la podemos trabajar otro día porque si no, no acabamos. ¿Qué significa ser millennial y no? La generación Z, que es la que nosotros muchas veces confundimos con millennial, es la que nació después del 2000 hasta el 2010. ¿Y por qué es importante esto? Sigo leyendo las estadísticas. El 77%, vamos a poner 78%, de la generación X, que es a la que yo pertenezco, porque es la que va desde el 65 al 80, y el 48% de los baby boomers. Y ahí está el gran boom, porque todo el mundo pensaría que los baby boomers son alérgicos a la tecnología. Pues vamos por la mitad. Y es la estadística que más rápido está creciendo. ¿Por qué? Porque cada día más los baby boomers, que son las personas que nacieron entre el 46 y el 64, entiéndase nuestros padres, yo tengo 41, pues mi padre, ¿verdad? Son de ese demográfico de baby boomers, y cada día son la generación que cada día más entra a consumir redes sociales y crea cultura y recrea cultura y consume cultura y critica cultura también, ¿ok? Porque están en una posición quizás de edad que obviamente tienen más edad y sienten que tienen quizás un poco de más poder en ese sentido. Así que cuando vemos esos datos, usted lo primero que piensa es que todo el mundo está metido en las redes sociales. De cada 10 millennials, 9 estamos metidos en las redes sociales. O de cada 10 millennials, 8 estamos metidos en las redes sociales. Y de cada, generación X, y de cada 10 baby boomers, casi la mitad está en las redes sociales. ¿Ok? Y el promedio de ellos son 2 horas y 22 minutos consumiendo redes. Y usted me va a decir, eso es embuste, porque yo tengo a mi hijo de 18 años, por ejemplo, yo tengo una niña de 17 años, que yo sé que no está 2 horas nada más, está mucho más entre una y otra, y cambian de espacio social o cibernético constantemente. Pero es que ellos no son la totalidad de la gente. La totalidad de la gente no son ellos. O sea, hay otros demográficos. Y si usted saca el porciento o el promedio, están 2 horas y 20 minutos metidos ahí. ¿Haciendo qué? Consumiendo cultura. Lamentablemente, porque aunque usted no lo crea, y esto lo podemos debatir más adelante, un meme es cultura. Porque un meme no es otra cosa que hacer una sátira muchas veces de una situación real, o hacer una sátira de un sentimiento social. Y nosotros somos expertos en eso porque, vuelvo y digo, desde María no hemos tenido un descanso. María, los temblores, el Ricky renuncia, los apagones, los fuegos en las centrales, los asuntos políticos de los que van o no van presos. O sea, nosotros socialmente no hemos tenido un descanso, y todo eso se ha consumido por las redes sociales. Todo. O sea, yo creo que Puerto Rico es un excelente ejemplo de demostrar cómo las redes sociales, cómo la cultura se ha incluido en esos canales de redes sociales, cibernéticas, sobre todo quizás más que otros países, porque lo hemos estado utilizando quizás el doble de lo que lo utilizábamos antes. ¿Okay? Y eso es muy importante saberlo. Cuando tengo otra estadística, el 54% de los navegadores sociales utilizan las redes sociales para buscar productos. Y usted dice, Alexis, ¿pero qué tiene que ver eso con cultura? Gente, comprar, la acción de intercambiar un bien por dinero o por otra cosa, es cultura. La economía es parte de una cultura, y la forma en que se hace economía es parte de una cultura. Y no tengo que dar una clase completa aquí de historia de la humanidad, pero cuando el ser humano vio que podía hacer trueque con una moneda en vez de con, qué sé yo, con algo que tuviera como un bien, sino que hacer una moneda que representara la riqueza que yo tengo y hacer un trueque con eso, eso es cultura. Eso fue un gran cambio cultural, de hecho. Cuando la humanidad se dio cuenta que lo que sobraba de las siembras que hacían, no había por qué echarlo a perder, se podía vender, se podía intercambiar, se podía guardar para vender. Eso es cultura. La humanidad me adelantó un montón en esos tiempos, en esos momentos históricos. Pues hoy día, el 54% de los navegadores que utilizan las redes sociales lo hacen para buscar, o sea, utilizan las redes sociales para buscar productos. Y esto es bien cómico. ¿Por qué? Porque yo todavía sigo siendo una de las personas que cuando voy a buscar algo, busco en Google. Pero haga un experimento usted con sus familiares, sobre todo los que tienen familiares adultos de 35 o 40 años en adelante. Dígale que busque algo. La mayoría de la gente busca en Facebook si tiene Facebook. No usan los motores de búsqueda regulares. ¿Por qué? Porque
su portal, su ventana a la cultura, a lo que está allá afuera, a comprar un boleto de concierto, un boleto de avión, a comprar comida, a comprar o a registrarse, por ejemplo, gratis en un conversatorio como este, se hizo a través de una red social. Y esto, quiero pensar yo, que estamos haciendo cultura aquí, estamos hablando de cultura. O sea, el acceso a la cultura se está dando a través de las redes sociales también. ¿Ok? Para muestra con un botón basta, ¿cuántos conciertos no hubo a través de los Facebook Live y los Instagram Live el año pasado? Yo vi algunos cuantos, algunos buenos, algunos no tan buenos. Yo vi algunos cuantos y lo siguen repitiendo. Eso es cultura. ¿Ok? El 49% de los consumidores dependen de las recomendaciones de los influencers en las redes sociales. En otras palabras, usted compra lo que el influencer, que es una palabra bastante utilizada y explotada, diría yo, en estos días, les recomienda. La mitad de las personas compran lo que el influencer recomienda. Actividad económica, comunicación, cultura. Porque estamos consumiendo lo que nos están vendiendo quizás o lo que nos están recomendando como algo para yo tener ocio, para yo quedarme, para yo comprarlo porque es una necesidad básica. Quiero detenerme aquí para ponerle el ejemplo que lo uso con los estudiantes cuando estamos en clases presenciales de los Airbnbs. Es más, hace como 3 meses atrás o 4 hubo un debate de la compañía de turismo puertorriqueña, o sea, de Puerto Rico, que es una entidad que maneja, yo creo que la actividad económica más grande, o de las más grandes que tiene Puerto Rico, porque el turismo en Puerto Rico es una actividad económica. Había un debate porque decían que estas páginas de turistas, turisteando, Tírate PR, que yo las sigo básicamente todas, mochileando, pues estaban haciendo como un tipo de competencia, no competencia, sino que estaban entrando en ese campo. Y es cierto, el turismo en Puerto Rico se vende por redes sociales. Y no solamente se vende, se reseña y se recomienda por redes sociales. Cuando usted va a comer, y a mí me encanta salir a comer, cuando usted va a comer, usted va y busca cómo se ve eso en la red social. Usted busca las reseñas o los famosos reviews. Usted ve las fotos del menú antes de llegar al sitio y ya va con la mente pensando que va a comer. Usted busca si el sitio es un sitio en los que muchas veces hay comedia al aire, micrófono abierto para hacer sketch de comedia, o para leer poesía, o para cantar, actividades culturales que son las que más a mí me gustan. Ir a sitios donde haya un grupo tocando o alguien hablando de poesía, una obra en vivo, ¿ok? ¿Y cómo llegamos a él? Redes sociales. Las redes sociales son una ventana de lo que es cultura hoy día. Sirve, y aquí hago un anclaje con el primer slide que di, sirve para derrumbar la idea de que la cultura se consume solamente en ciertos sitios y voy a ir aquí directo con copas de vino blanco en la mano y con queso manchego. Sáquese esa idea de la mente. Cultura se puede hacer donde quiera. ¿Ok? Porque la cultura básicamente es lo que es el molde por el cual nosotros funcionamos y refuncionamos todos los días. ¿Ok? Entonces, el último dato que dice ahí dice el 91% de todos los usuarios de redes sociales acceden a los canales sociales a través de sus dispositivos móviles. En el 2007, yo sé que van a haber gente que dice, no, eso existe desde antes, habían teléfonos que tenían antes formas de escribir con la mano. Yo tenía uno que era con un stylus antes del iPhone, pero no cabe duda de que un iPhone o los que vinieron después, los Galaxy o antes, esto es una ventana al mundo. Hay gente que me está viendo ahora mismo por aquí. Esto es una ventana al mundo, es una ventana para acceder a cultura. O sea que de cada 10 personas, 9 utilizan las redes sociales, utilizan el dispositivo móvil para acceder a las redes sociales. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver esa estadística, Alexis? Si entran de móviles, o si entran de Chrome, de una computadora, o si entran de un iPad, o si entran de un televisor, porque alguien lo conectó al televisor. Que si yo entro de un dispositivo móvil, yo puedo acceder a la cultura en cualquier momento. No tengo que estar en mi casa, no tengo que estar con la copita de vino blanco y el queso manchego. Puedo estar comiéndome un combo de hamburger y papas, por no decir marca, en cualquier lugar y accediendo a cultura. O sea, esto hace que la cultura o que los aspectos culturales no solamente exploten exponencialmente, sino que se puedan acceder a ellos. ¿Ok? Y es bien importante entender esa estadística de que el 91% de las personas acceden a las redes sociales desde un dispositivo móvil. Que yo puedo estar viéndolo mientras estoy en un sitio que a lo mejor estoy aburrido, me pongo a ver un programa de una entrevista o un documental, salí, lo sigo escuchando
Me monto en el carro como pasajero, obviamente no guiando, pero como pasajero, lo sigo escuchando. O sea, o en un avión. Yo viajé hace como 2 o 3 semanas. Yo bajé de documental y eso fue lo que yo vi en el avión. O sea, es móvil. Jamás en la historia de la humanidad había existido una facilidad o había sido tan fácil usted llevar un artefacto que le permitía consumir cultura en todo momento. Yo tengo la guerra, usted no se imagina, yo tengo la guerra de las guerras con mis amistades porque yo sí leo muchos libros físicos. Claro que leo, si soy profesor y también estoy en el proceso de terminar la tesis, claro que leo, pero yo tengo muchos más libros en digital. Ah, pero es que no me gusta leer en Kindle. Yo puedo entender toda esa cuestión y el misticismo del olor de la página. Yo no tengo ningún problema, a mí me gusta leer físico. Pero yo me llevo un Kindle en un avión y tengo 300 libros. ¿Ok? O audiolibros. Yo oigo muchos audiolibros. Sobre todo cuando son ficción. A mí me gusta mucho la ficción. Y la ficción la consumo en audiolibros. O sea, puedo consumir también más, puedo consumir en cualquier lugar. Y eso, un libro es cultura. De hecho, este es el de Francisco Pico, el de Historia de Puerto Rico. Un libro es cultura. O sea, yo tendría que andar con 300 libros cuando quizás aquí tengo los 300 libros, accedo a todo en un momento o en un iPad. Y no estoy criticando, estoy diciendo que hay nuevas maneras de consumir cultura. ¿Ok? Y hay que sacarse de la idea de que la gente lo que está en las redes sociales es para ver memes y para qué sé yo, ver canciones o videos. Sí es cierto, pero no lo crean. Hay muchas veces, esa actividad se convierte en una actividad cultural. Hay que tener mucho miedo con los prejuicios y los estereotipos, por favor. Hay que tener mucho cuidado, quiero decir, con los estereotipos y los prejuicios. ¿Okay? Bien, sigo. Este librito, que los recomiendo, yo lo tengo en digital, de hecho. La cultura de la conectividad, una historia crítica de las redes sociales, y aunque ahí dice Josie Van Dijk, no se dice así exactamente, es una mujer, no es un hombre, ese es un nombre de mujer, obviamente su país. La tesis central de este libro es que, y cuando habla de una historia crítica de las redes sociales, no es que van a hablar solamente de Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, MySpace o lo que era MySpace, no. Gente, redes sociales ha habido desde que el primer grupo social se involucró con otro, ya hay redes sociales. Desde que la primera tribu de la humanidad se juntó con otra y allá o hicieron un acuerdo, o hicieron una guerra, o hicieron una alianza de paz y después uno se fue por encima del otro, hay redes sociales. Hay sociedades mezclándose. No sé si se está viendo mi pantalla. Yo creo que en una esquina se está viendo mi pantalla. Hay redes sociales mezclándose. Claro, las que nosotros conocemos ahora son cibernéticas, son a través del internet, son digitales, ¿ok? Pero redes sociales ha habido donde quiera. Y la propuesta de esta señora, que está muy buena, ella básicamente lo que explica es que las tecnologías y los usuarios coevolucionan, o sea, uno como parte del otro. La tecnología que esté para las redes sociales ahora, o la que estaba hace 500 años, o la que estaba hace 1000 años, va a evolucionar junto con el usuario que hace, valga la redundancia, uso de ella en una actividad cultural, ¿ok? Por eso cuando se inventa la imprenta, por ejemplo, las personas obviamente se pueden imprimir más libros y las personas pueden acceder quizás a una literatura que no tenían forma de acceder antes, pero esa persona que accede a la vez crea cultura nueva, se educa, crea cultura nueva, crea conversaciones nuevas y van coevolucionando, ¿ok? Nunca una va más al frente que la otra, aunque yo he leído algunos estudios que dicen que, por ejemplo, Facebook fue un adelanto tecnológico que quizás la humanidad no estaba tan preparada para ello. Igual el iPhone. Quizás la humanidad no estaba ready para ella, pero cayeron en tiempo bastante rápido. O sea, y al 2021 ya van, Facebook creo que fue en el 2004, 2006, no me acuerdo ahora mismo, ya van 15 años de eso. Y del iPhone van 14 años y todos los demás que han salido. O sea, y la humanidad sigue volcándose cada vez más sobre estas nuevas estrategias. Pero también los medios conectivos avanzan cada vez más sobre las relaciones humanas. Esos medios, la forma en que yo tengo para acceder a esa realidad, avanza. Antes era un teléfono que tardaba un montón, así de grandote. Ahora es un teléfono pequeño. Lo mismo lo puedo hacer en un iPad, lo mismo lo puedo hacer en una computadora, lo mismo lo puedo hacer en un reloj inteligente. O sea, los medios
avanzan cada vez más y conectan las sociedades humanas cada vez más, ¿ok? Y la cultura, obviamente. Y la codifican como datos y convirtiéndolas en mercancías que producen valor. ¿Por qué? Y cuando digo mercancías que producen valor, no veamos solamente valor económico. Una ideología es una mercancía de valor. Una ideología que se vende, un movimiento que se crea a partir, voy a poner aquí un ejemplo vivísimo para Puerto Rico, un movimiento social que se crea a partir de que personas que son importantes en los medios de comunicación se reúnen y ayudan en una campaña que se llama Ricky Renuncia, logra meter yo no sé cuántos miles de personas en las calles de Viejo San Juan y logra un cometido. Para bien o para mal, esa discusión a mí ahora mismo no me interesa. Se gestiona por las redes sociales y es un bien en el sentido de que se consume y se vende quizás como una mercancía. Claro, se vende también como mercancía económica porque hubo hasta camisas de Ricky Renuncia y muñequitos. ¿Okay? Pero se produce algún tipo de valor social. Eso es lo que yo quiero que usted vea, que se produce algún tipo de valor social. Y eso es muy, pero muy importante. Ese librito está muy bueno. En la educación, por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago? Las redes nos presentan una herramienta que es tipo portal para acercarse a una diversidad cultural que rara vez es alcanzada, o que rara vez se ha alcanzado antes. O sea, es bien... Yo creo que es bien fácil ahora entenderlo en el 2021. Yo puse un artículo ahí en PDF que está muy bueno, lo pueden buscar, se llama así mismo, el uso de las redes sociales y la cultura popular para una mejor comprensión intercultural. Y es un estudio que va hacia lo académico, cómo usarlas en el ámbito académico. Para yo acceder a ese estudio, yo escribí en Google Scholar y lo bajé en PDF. Hace 20 años, me atrevo a decir 20 años atrás, porque hace 20 años atrás yo estaba en la universidad. Y estaba empezando el Yahoo, yo me acuerdo. Vamos a irnos 25 años atrás, en el 95, 96. Yo tenía que montarme en el carro, ir a una universidad, a una biblioteca, rogar que estuviese abierta a esa hora para buscar el artículo, a ver si estaba la fuente en la ficha para que me la dieran, para que me la prestaran o sacarle copia. Yo ahora lo tengo aquí. Ese pedazo de cultura lo tengo en mi celular. ¿Ok? Y lo tengo disponible en muchos sitios porque no hablemos de la nube. O sea, es esa puerta que rara vez era alcanzada antes. Libros, artículos, documentos, tesis, canciones, discos, conversatorios, documentales, ponencias. O sea, usted no se tiene que montar en su carro y llegar al Instituto de Cultura para escuchar esto que estamos hablando ahora aquí. A mí me encantaría llegar porque obviamente el contacto físico, esta pandemia me hace anhelarlo cada día más, pero no se tiene que montar en un carro, ¿ok? Sirve para romper estereotipos sobre culturas, sociedades, políticas y cosmovisiones de otros pueblos o sectores. En otras palabras, tiene que romper, como diría mi profesor, lo reseño otra vez, Martí Carvajal, tiene que romper con la idea errada de que hay culturas mejores que otras. Es un disparate. Quizás hay culturas más avanzadas tecnológicamente que otras, pero ninguna cultura es mejor que otra, porque la cultura es parte de lo que se crea y lo que recrea la sociedad en cierto momento. ¿Ok? Así que en la educación, el hecho de que yo tenga esa ventana de las redes sociales para acceder a un estudio que se hizo en Israel o un estudio de la masculinidad que se hizo, por ejemplo, en los Emiratos Árabes, me abre la ventana a yo entender cómo se vive en otros países. No quiero irme tan lejos, y no quiero apretar botones sensibles. Yo tengo muchas personas que me siguen en mis redes, muchas personas que no son de Puerto Rico. De hecho, paradójicamente, aunque yo lo entiendo, la mayoría de mis seguidores en mis redes no son de Puerto Rico. Son o de Sudamérica o de España y México. Y en Instagram tengo mucha gente de Sudamérica con las que hablo todo el tiempo. De Chile tengo muy buenos amigos, de Argentina tengo muy buenos amigos. El contacto con ellos a través de likes, a través de llamadas, a través de videollamadas de WhatsApp o FaceTime y consumir cultura de allá por libros y todo, me ha hecho entender a mí que tenemos que romper con el estereotipo de que todo en Sudamérica es de cierta forma o de tal forma, o que se vive de tal o cual forma. O sea, para muestra con un botón basta. El anuncio de los apagones, estas amistades mías en Chile y el anuncio de una compañía de la luz por la otra, lo consumieron porque ellos consumen noticias de acá también. Y me dijeron, Alexis, ¿qué es lo que está pasando? Tú estás sin luz, tú te estás bien. Y entonces yo le decía que sí, que es algo que está pasando. Yo, gracias a Dios, pues, no me he quedado sin luz, por lo menos no tanto. Y ahí uno descubre que se rompen estos estereotipos. No, y uno me decía, pero ustedes no han hecho el cambio a energía renovable, porque aquí la luz no se va.
¿sabes? Y yo me quedé como que, wow, ¿sabes? Hace 25 años yo jamás me iba a enterar de ese dato, por ejemplo. ¿Ok? Así que sirve para derrumbar esos estereotipos sobre culturas, sociedades, formas de ver la política, formas de ver el universo, que es la cosmovisión de otros pueblos o sectores, incluyendo en el mismo Puerto Rico o en el mismo Caribe. ¿Ok? Lo mismo que nos dice Pablo ahora mismo, mi primera entrevista en las redes fue con República Dominicana en Skype, una red social que existe hace mucho tiempo y que ha estado en boga otra vez con el asunto de la pandemia. Un medio de comunicación realmente es, un medio de comunicación virtual. Así que me gusta mucho porque a mí me permiten explotar esa capacidad de poder acceder. Yo con mis estudiantes en la universidad, que se supone que no tengan el celular prendido, aunque siempre se cuela uno que otro, pero yo hago un ejercicio cuando hablo de comunicación y de acceso a la información en el cual le digo, todo el mundo saque su celular ahora mismo. El primero que me consiga tal definición, no, tal suceso histórico en Puerto Rico. Consíganme, pero consíganmelo de una fuente buena. Y obviamente muchos van a Wikipedia. La gente menosprecia Wikipedia. Yo no lo recomiendo para trabajos oficiales, pero vaya a la parte de abajo de Wikipedia. Wikipedia tiene las fuentes oficiales y usted cuando le da clic va al PDF. Para muestra con un botón basta. La semana pasada yo hablé, dos semanas atrás, yo hice un video en mi canal de YouTube del ataque holandés de Balduino Enrico. Y obviamente hay información que me hicieron llegar, que está en Wikipedia y es cierta, pero abajo en los links, en los enlaces de la fuente, yo llegué a hacer clic y me llevaba hasta fuentes primarias. Y ahí es que usted saca la información. Y ahí es que usted saca. No se conforme con el discurso de Wikipedia, que a lo mejor lo escribió alguien que no sabe lo que está haciendo. Vaya a la fuente y vea lo que dice la fuente. Y ese tipo de ejercicio yo lo hago con los estudiantes para que entiendan que no tienen que montarse en un avión, ir a los archivos de España, archivos de Indias en España, para sacar un documento que probablemente está la transcripción completa por internet de una fuente fidedigna. ¿Ok? Los otros días discutía en Instagram que estaba hablando de Hernán Cortés y me dijeron, pero ¿y cómo usted sabe que Hernán Cortés escribió esas? O sea, ¿cómo usted sabe de dónde usted sacó esos diarios? Yo le decía, porque todas las cartas de Hernán Cortés están digitalizadas. No solamente de digitalizadas y escaneadas, como en el mal español, escaneadas. Están transcritas a español de hoy día. O sea, no hay forma de que usted no las pueda acceder. ¿Ok? Así que mira, interesante lo que nos dice Pablo, exacto, que el mismo especialista puede entrar a Wikipedia o ver que lo que dice el tema de Wikipedia es lo que él escribió, o incluso hay gente que puede editarlo, y muchas veces el mismo especialista. Si me contactan por Instagram después, que se los voy a dar a lo último, pues les envío este documento que está muy bueno, aunque lo pueden conseguir. Eso es ir a Google Scholar y escribir ese mismo título y lo consiguen, porque está bastante interesante. Miren, yo quiero traer esto aquí, no es con otra intención, porque obviamente al final yo voy a decir mis redes, pero quiero que vean esos dos comentarios que los saqué hoy, como dicen en buen español, random, aleatoriamente. Yo hago videos en YouTube. Es un proyecto que tengo desde el 2016. Lo retomé después que terminé básicamente la maestría en psicología y cuando empecé el doctorado, que me sobraba un poco más de tiempo antes de la tesis. Ya ahora casi no me sobra tiempo. Pues subía videos de historia de Puerto Rico para ayudar a los estudiantes en la pandemia, de cápsulas, por ejemplo, a Abercrombie, cuando se cumplió el centenario, o, perdón, el aniversario, o temas editoriales como 5 razones para estudiar humanidades. Uno jamás piensa como creador de contenido en las redes sociales que uno va a tener este tipo de retroalimentación, ¿no? Del inglés feedback. Gente que lo usa para clases en inglés. Me escribieron hace 7 meses atrás. 7 meses atrás estábamos, si no me equivoco, en enero, por ahí, diciembre quizás. Que lo usa. Gente de Venezuela que me habla de un aspecto de comida que es cultura. Y es interesante porque nos fuimos en una conversación después por ahí y después por Instagram en la que él me hablaba de cuánto se parecen las comidas. Claro, son cosas que él me decía, yo podía entenderlas porque históricamente, si usted se va creando como un embudo y básicamente tenemos más o menos la misma trayectoria histórica, ¿ok? Por lo menos cientos de años atrás. Y se evolucionan algunas cosas y otras no. Y así por el estilo. En el tema de Abercrombie tuve gente de España que me escribió. Qué bueno que tocas el tema de Abercrombie y cómo el ejército, que en ese caso ya eran básicamente todos puertorriqueños, porque ya para ese tiempo, aunque era el ejército español, eran todos puertorriqueños, fue importante y fue interesante que me dijeran
que yo sacaba a relucir la importancia de las fortificaciones, no solamente en Puerto Rico, en el resto del Caribe, con un video que yo, les soy sincero, grabé para ayudar a los estudiantes, porque yo sé que los maestros de historia, cuando vienen el aniversario de Abercrombie, dan muchos trabajos de esto. Lo mismo con el de identidad cultural de Puerto Rico, que es un tema que había en uno de los módulos de historia de Puerto Rico cuando empezó la pandemia. O sea, constantemente yo estoy recibiendo el mensaje de la cultura está llegando. La apertura a la cultura está llegando, y eso es a través de mi canal de Facebook, de YouTube, que es Profesor León. Y qué bueno que nos esté viendo desde España y Panamá, eso me alegra, porque significa que hasta esta misma herramienta funciona. Rapidito, esto es otro folleto que habla mucho de este debate que yo quiero tenerlo como debate final antes de terminar, porque tenemos la idea errónea, quizás creada por algunos sectores, de que la cultura pertenece a una élite. Y eso es un disparate. Podemos pensar que sí, pues porque las personas ilustres, de cierta manera, son convertidas en élite. Tenemos un montón de nombres para mencionar de gente que no pertenece a una élite y fueron ilustres. Claro, después se les coloca en un sitial porque históricamente lo merecen. Yo creo que podemos retar esa inecuación de cultura no es igual a élite con las redes sociales, ¿verdad? Porque no tenemos, como dije ahorita, no tenemos que estar engabanados, brindando con una copa de lo que sea y con queso de cual sea y hablando muy bien ante las cámaras y todo para hablar de cultura. ¿Ok? Y para hacer cultura. No tenemos que hacerlo. Ustedes tronarán contra mí en esto que yo voy a decir. Hace como 6 años atrás, yo empecé a escuchar un programa por una aplicación de podcast en iPhone de un muchacho que lo que estaba haciendo era coger a todos los comediantes puertorriqueños viejos y no tan viejos, Sunshine Logroño, Chori Castro, Raymond Arrieta, Efraín López Neri, Víctor Alicea, y los sentaba 1 hora a que ellos hablaran de su vida, de su historia, que no es lo mismo que cuando yo los veo haciendo un sketch de comedia, porque ahí consumo lo que ellos hacen. ¿Cómo yo accedí a ese pedazo de cultura que me enseñó tanto a mí de la historia de esas personas? Consumiendo un muchacho que hace 6 años lo hacía, que se llama Chente Hidrash. Hoy día tiene un podcast de un montón de otras cosas y actualidad. Hace 5 o 6 años hacía eso. De hecho, lo felicité y me contestó. Yo me quedé boquiabierto, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura no necesariamente élite. Esa inecuación hay que romperla. Ese prejuicio y ese estereotipo hay que romperlo. ¿Ok? Lo que pasa es que pensamos que lo cultural solamente pertenece a un plano donde no podemos acceder y nos olvidamos que todos nosotros hacemos cultura todo el tiempo, o por lo menos la consumimos, porque la cultura, si no se consume, desaparece. Si yo fuera el único ser humano en el mundo que queda junto con Pablo, por ejemplo, y yo no le digo a Pablo nada de mis ideas, la cultura va a morir. Porque no se comparte, no se transmite. La cultura necesita transmitirse. ¿Quiénes tienen acceso a los medios? Hoy día, mucha gente que necesariamente no tiene que tener dinero. Yo tengo un canal de YouTube y yo poco a poco voy comprando mi micrófono. Vayan al primer video que yo subí en YouTube. Yo amarré mi celular y mis amigos que están aquí, los que son amigos cercanos saben, yo amarré mi celular con unas liguillas al visor, al tapasol de mi guagua y me grabé. Y esos son los videos que más gente tienen, que más vistas tienen. Todo el mundo tiene acceso. ¿Ok? Lo que pasa es que hay gente que entra, eso lo hablo ella mismo, como divulgador y otros como consumidores, pero realmente todo el mundo tiene acceso. Claro, ¿quién tiene poder de convocatoria? Hay un aspecto de las redes sociales que es muy interesante a la hora de verlo, y es que también muchas veces el Internet y las redes reproducen esas fuerzas y tendencias predominantes. O sea, esas fuerzas que en una sociedad ya son predominantes, los que venden las marcas que más se venden, o los que tienen las tiendas que más se ven, en las que más se venden en Puerto Rico, o los que tienen los programas que más se escuchan, muchas veces esas mismas personas o esas mismas tendencias se reproducen en las redes sociales. Y obviamente terminamos consumiéndola. Pero la realidad es que hay un abanico de opciones para yo consumir. No necesariamente tengo que consumir esa. ¿Ok? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, al final, entonces, ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo que pasaba hace 500 años atrás? Son las mismas élites decidiendo quiénes van a consumir y qué se va a consumir y dónde y cuándo. Hay una diferencia y es que ahora usted escoge qué consumir. Porque usted me podrá decir, es que lo único que me sale es Molusco y no tengo nada en contra de Molusco, de hecho lo sigo
y lo admiro como persona que se ha fajado, o lo único que me sale es Chente. Y en este país lo que diga Chente y Molusco y no sé qué otro hay ahora mismo así, y Rocky the Kid, es lo que hay. Bueno, pues usted siga a Molusco, Rocky the Kid y Chente. Empieza a seguir otras personas de otros países y se va a dar cuenta que el discurso va cambiando. En un estudio del 2012, Fenton destaca que los modos sutiles en que el Internet reproduce las corrientes preponderantes, que es lo que decía ahorita. Aunque usted no lo crea como quiera, el Internet sigue reproduciendo esas corrientes predominantes. La diferencia es que ahora mucha gente tiene acceso a poder pertenecer a un pedazo o a acaparar un pedazo de esa corriente predominante. ¿Okay? Aquel que tiene un negocio de hacer bizcochos en su casa, que son muy buenos de hecho, y lo vende por internet, si paga una publicidad, probablemente tenga buenas ventas porque compite de tú a tú con los mismos de su nivel. Quizás no compite con una compañía que tenga una tienda de bizcochos por más de 40 años en Puerto Rico y que tienen tiendas y todo en los centros comerciales, pero a lo mejor no le interesa competir con eso. O sea, tenemos ahora un pedazo de pastel al cual podemos acceder a través de las redes sociales que antes no podíamos acceder. Las redes sociales estimulan a los usuarios a presentarse por medio de los productos que consumen. Eso es verdad. Cuando usted abre una red social, usted pone intereses, qué música yo consumo, qué películas yo consumo, qué libros yo leo, qué programas de televisión yo veo, y usted se va a ir. Entonces, esa es la famosa red social, por eso es World Wide Web, y por eso es la famosa el web de las redes sociales que se mezclan, porque si a mí me gusta el rock en inglés de los 90, me gusta la banda Oasis británica, que de hecho sí me gusta, pues a lo mejor me va a juntar con gente así, ¿ok? Pero al final de cuentas es lo mismo que sigue pasando. Las redes sociales, los humanos siempre se han unido con los que tienen cosas afines con ellos, ¿ok? Por lo menos en uniones buenas, ¿no? No en uniones obligadas. A los que tienen cosas afines con ellos, pues las redes sociales utilizan eso. En una entrevista, no sé si fue Mark Zuckerberg o el creador de MySpace, una vez dijo, nosotros no estamos haciendo nada nuevo. Nosotros pusimos la forma en que se socializan las personas, las pusimos en un código binario de 1 y 0. Eso fue lo único que hicimos. Porque desde siempre a la gente que le gusta la misma música se ha juntado con gente que le gusta la misma música. La gente que come la misma comida se junta con la gente que come la misma comida. Nosotros lo pusimos en un código binario 1-0, en un código de programación. Y es cierto. ¿Ok? Redes para consumir o redes para divulgar. En mi caso, yo uso las redes mucho, por lo menos Instagram y YouTube para divulgar. Y sobre todo Instagram. Yo no consumo mucho Instagram de consumo de qué es lo que está pasando. Facebook es mi red personal, es la que yo contacto con muchas amistades, muchos de los cuales están hoy día aquí. En el caso del YouTube y Instagram es para divulgar. Y hago mucha divulgación porque yo pienso y creo y sigo pensando que convencido de que la universidad completa, aunque yo me dirijo más por las humanidades, tiene que salir a las redes sociales. O sea, alguien tiene que decirle a las personas que para tú hacer un análisis brutal de cómo era la cultura griega, no hay que sentarse en un salón a que un profesor te diga, léete los primeros 10 capítulos de la Ilíada, que a veces, y lo digo con todo el corazón, a veces lo dicen para nada, porque las preguntas que ponen son bobas. Pero podemos tener una discusión de la vida griega, de la cosmovisión de la cultura griega sobre el destino y cómo eso se ha mantenido hasta el siglo XXI, porque si lo dejamos allá, no hacemos nada con eso. Es como ver cómo eso afecta ahora, en el siglo XXI, y cómo el tema de la muerte y el destino con Edipo, cómo todo eso lo podemos ver hoy día en el siglo XXI, podemos hacerlo sin tener que pagar una matrícula. Claro, la experiencia universitaria es diferente, pero quizás hay gente que no puede hacerlo. Pues mi misión desde que yo empecé estos canales es que todo el mundo pueda accederlo y pueda comentarlo, porque así es que se transmite la cultura. ¿Ok? Al final, la gente, ¿verdad? Si entonces creemos en la verdad de las redes, y aquí está mi amigo José Sánchez, que todos los días estamos discutiendo eso, o la verdad. Bueno, la verdad de las redes es la verdad de las redes. Si el que decide al final la realidad que va a seguir o a tener como realidad, entre comillas, es la persona que se sienta y hace un análisis crítico de lo que está leyendo. Yo les puedo decir que la verdad no está en las redes, porque las redes lo que son interpretaciones de personas, si es que se escriben como memes o algo así. Pero también a través de las redes usted accede a documentos oficiales. Yo he puesto en mis redes sociales enlaces a las cartas de Hernán Cortés o a las memorias de Bernal Díaz del Castillo, a las cuales tuve acceso y me gusta siempre mencionar a mis profesores, el gran profesor
Pablo Hernández, que me dio historia de historiografía americana, y yo tuve acceso a ese gran documento de las memorias de Bernal Díaz de Castillo, y está en internet. Y se puede compartir como un enlace. No hay por qué compartir el último programa de fulano o sutano de tal. Eso es interesante también, porque eso es cotidianidad y eso es lo que se consume diariamente. Eso no está mal. Pero también se pueden compartir otras cosas. Que la gente acceda o que la gente no le dé el engage, como dicen en inglés, de la misma forma. Con eso vivo yo todos los días. Yo tengo que ver que a veces yo grabo videos de temas interesantes, pero la gente no lo consume. Pero siempre encuentran el nicho. ¿Okay? Al final lo que se busca es que usted pueda, a través de un análisis crítico, de un análisis bien hecho, con las fuentes y con todos los documentos de frente, pueda hacer un análisis crítico y sólido que le permita a usted acceder a ese material cultural y le permita, y eso es la intención final, le permita a usted aportar a la cultura de su país. Eso es lo que yo entiendo que mi canal busca y es lo que yo quisiera que todas las personas que tienen redes sociales de alguna forma u otra hicieran. Porque la herramienta está ahí. La herramienta está no solamente para consumir y darnos cuenta de lo que pasó y dónde fue el último apagón y registrar y comentar de dónde vengo y repartir este meme a 6 amigos míos para que entonces competir en una rifa de yo no sé. La herramienta está para hacer lo que normalmente hacemos en un salón de clase o en una biblioteca o en una obra de teatro. La herramienta está para hacer también eso, para compartir cultura y consumir cultura, porque al final de cuentas, y con esto cierro, constantemente estamos en un proceso de moldear esa cultura, de transformar esa cultura, transculturación, diría el gran antropólogo Ortiz. Estamos llamados a eso los profesores y los que consumen también y los estudiantes y los que eventualmente decidan hacer el camino. Sé que fuimos súper rápido, podemos hablar de esto en otro momento mucho más, abarcar más. Les dejo mis redes, Profesor León en YouTube. Agradezco a todos los que me han ayudado, de verdad el canal ha crecido como 200% desde que comenzó la pandemia. En Instagram, Profesor León, Profesor_León, y en Twitter, que como yo digo, mi red social seria, porque ahí comparto con temas de actualidad, pues como a León Mel. Así que, Pablo, ya se acabó la hora. Qué rápido se va la hora cuando uno habla de lo que le gusta, ¿verdad? Alexis, primero te felicito, ¿verdad? Excelente exposición, con mucha energía, lo cual es bien positivo y a mí me gustan estos programas que tienen este tipo de energía. Yo sé que a la gente le va a gustar. Y nada, como tú bien dices, va a estar grabado, mañana lo colocamos en YouTube, hoy sigue allí en Facebook por la eternidad hasta que se hunda debajo de otros videos, ¿verdad? Tengo varios comentarios, varias preguntas, sé que el tiempo no nos da, pero le voy a robar unos 10 minutos adicionales ¿Cómo no? Seguro que sí. Aunque mañana me den un cantazo, pero es con gusto. Me gustaría que hablaras, mencionaste al final Twitter, yo sé que hiciste tus comentarios de Facebook, Instagram, pero también me gustaría que comentaras un poquito más de Twitter, su uso y de los blogs. Sí, cómo no. Mira, vamos con Twitter primero, que es una red social que a mí siempre me ha llamado la atención. Twitter suele ser la red social donde las personas comparten más opiniones sobre algún tema. Yo lo uso para eso también, porque Twitter no es una red social visual como Instagram. En Instagram tú puedes compartir un meme y como es algo visual, pues tiene mucho engage, que es lo que tú a última hora quieres, ¿no? Que tenga engage para que llegue a más lugares. Twitter no, Twitter comparte más ideas y te hacen resumirlas en 144, 140 caracteres. O sea, tiene que tener un asunto ahí de resumir, de condensar. Pero es la red social donde más, diría yo, no sé si decir ideología, pero donde más se ve la forma de pensar de una persona. No tengo que mencionar tanto, miren cuando Trump usaba Twitter, o sea, Twitter era la red social predilecta de Trump para exponer sus ideas. Los comentaristas, los reporteros de televisión en Puerto Rico y en otras partes del mundo utilizan mucho Twitter. Esa herramienta está ahí para eso. No es de la más usada. Instagram se usa más. Si vamos a las estadísticas, Instagram se usa más. Porque mucha gente prefiere consumir algo visual que leer y participar de un debate. Los blogs siguen siendo una herramienta sumamente importante. Ahora, obviamente, pues uno hace blogs que son en video
uno hace videos de YouTube, uno hace podcast, por ejemplo, que estábamos hablando antes de comenzar tú y yo. Pero los blogs son bien importantes porque siguen siendo ese espacio de encuentro, que, de una bitácora, que es lo que es un blog, pero de encuentro entre alguien que está exponiendo un tema y las personas que pueden opinar al mismo. Yo siempre veo, por ejemplo, los que están en el portal de Aquelarre, hay muchos temas en los que ahora están específicos de una temática histórica o lo que sea, y abajo hay gente comentando y se ve como el encuadre que solamente permite un blog, porque lo bueno de un blog es que este es el tema y de aquí vamos a opinar. Y la gente suele respetar eso, o sea que también son herramientas muy buenas. El blog ha existido, de hecho el blog es lo más viejo de todo esto. O sea, el blog desde que empezó el internet existen los blogs y todo lo que es Reddit y todo lo demás. Son herramientas que todavía se utilizan. Muy bien, de hecho, para el que no lo sepa, que Aquelarre es mi blog. Yo lo reseño mucho, yo no sé si tú lo sabías, pero yo lo reseño mucho. Yo lo sé. Por eso fue que digo, no por eso, pero por la facilidad con la que tú estás reseñando otros movimientos en las redes sociales. Ahorita hablaste sobre los audiolibros. Mira, yo soy uno que con esto, yo estoy mucho en la calle, guiando de un sitio hacia otro como parte de mi trabajo. Y ya yo no escucho la radio local. Yo lo que pongo es un audiolibro. Exactamente. Del celular a la conexión que tiene el automóvil. Sí. Y estoy allí horas y uno escucha un libro en, no sé, 4, 5, 6 horas. Uno dice, diablo, es mucho tiempo, pero la realidad es que cuando tú estás moviéndote de un lado a otro, quizás en 2 días acabaste un libro. Ya. Y como yo digo siempre, no se trata de que sea más rápido o sea más corto. ¿Y para qué lo quieres leer más rápido? No, es que puedo acceder a más material y eso es lo que yo quiero. Yo lo uso cuando voy guiando, yo lo uso cuando estoy aquí en la casa haciendo una... Mira, llámenme charro. Yo estoy ahora volviendo a hacer ejercicio. Yo lo uso hasta cuando voy para el gimnasio. A veces pongo música, pero a veces si estoy en la bicicleta, pongo el audiolibro, porque esa hora que voy a estar a esos 40 minutos me puedo escuchar 3 capítulos, ¿entiendes? Y esa es la ventaja del audiolibro. Bueno, yo mis 60 minutos en la trotadora o en la bicicleta los uso para YouTube o para Netflix. Pero estás consumiendo, muy bien, estás consumiendo. Mira, vamos a terminar con esta pregunta. Yo sé, ahorita lo mencioné, estás haciendo tu disertación, estás en tu proyecto de tesis. ¿Las redes sociales facilitan el trabajo del investigador? Ahora que tenemos los archivos virtuales, y no solamente los archivos virtuales, los libros digitales. Háblanos un poquito de eso y con eso voy a cerrar. Mira, tengo que decir que lo facilitan un montón. Yo cuando entré al doctorado tenía esta idea errada, no sé por qué, porque yo uso bastante la internet y las computadoras. Pero de que yo iba a hacer me viene la tesis, me voy a montar ahora, ir a archivos, ir a montarme en aviones, qué sé yo. Yo he conseguido hasta material de sobra que no voy a utilizar, o sea, material que no voy a incluir. Y a mí, y yo creo que a mucha gente le ha facilitado la vida en ese sentido. Bueno, mi disertación es siglo XX, pero si yo te dijera que yo a través de mi Instagram, de mi YouTube, perdón, conseguí un profesor de Brasil, que es un país medular en mi tesis. Sí. Y le comenté de mis ideas y me ha enviado material muchísimo. O sea, las redes sociales, yo pienso que la gente debería utilizar más las redes sociales como un vehículo para acceder a mucho material y no solamente a material de escape. Las redes sociales funcionan y claro que facilitan. Yo he conseguido documentos escribiendo a la red social del archivo de fulano de tal en Estados Unidos, que tienen una página en Facebook, y le escribo y me ahorré una llamada telefónica, probablemente un boleto de avión, es que me hubiese gustado viajar, pero un boleto de avión y tengo el documento, y más en pandemia, que muchos museos han abierto aquello de que te cuesta el documento, pues vamos a dártelo gratis y qué sé yo. Sí, es un asunto de tiempo también, o sea, todo el tiempo que pudiste haber consumido así, realizando ese viaje, es tiempo que, de hecho, nos gustaría hacer ese viaje, ¿verdad? Pero claro, definitivo. Valioso en este momento que estás haciendo esta investigación. También cuando tenemos esos libros digitales, se facilita el proceso de búsqueda, porque a lo mejor
en vez de leerte todo el libro, tú estás buscando ciertos temas específicos, lo pones en el buscador y aparecen y empiezas a leerte los capítulos o las secciones específicas. Sí. Hay un videito, lo digo rápido, hay un video en mi Instagram, profesor_León, profesor_León, me dijeron los amigos chilenos que dijeran en español, profesor_León, que yo hablo de cómo usar esa herramienta, sobre todo los que están en yo entiendo que son todas las universidades, pero Intermetro tiene mucho acceso a muchas fuentes, y yo marco en la misma fuente de electrónica y eso queda marcado y después yo voy y saco un día para buscar lo que yo marqué en los últimos 5 libros y me los da con la cita y todo y la ficha y yo voy a ir. Sabes que antes lo de la ficha era un problema, había que guardar tarjetas y todo eso. Todo eso gracias a mi consultor y mi director de tesis, que no sé si está aquí hoy, José Carlos Arroyo, que me ha abierto el mundo a muchas herramientas digitales que se pueden utilizar para facilitar ese trabajo. Bueno, gracias Alexis, nuevamente muy agradecido. Sé que luego estaremos compartiendo en las redes sociales nuevamente porque lo sé. Claro que sí. También agradecemos a nuestro público. Aprovechamos para anunciar que nuestro próximo coloquio será este próximo jueves, 17 de junio, cuando estaremos conversando con el artesano Isaac Lavoy, quien será entrevistado por una compañera del Instituto de Cultura Puertorriqueña, la profesora Yesabet Vivas. Por lo pronto me despido y una vez más agradecido de poder compartir con ustedes estas noches repletas de cultura. Nuevamente, gracias y buenas noches. Gracias, Alexis. Cuídate. Buenas noches. Cuídate.